Lo único que mi marido José me pidió al despedirse fue: «Por favor, no vayas a la casa de campo, Elena, prométemelo». Apretó mi mano con los últimos vestigios de la fuerza que le quedaba, sus ojos suplicantes. Le prometí. Siempre respeté sus deseos, incluso cuando la curiosidad me consumía. Pero después de unos años de su muerte, cedí a la curiosidad, y lo que encontré en esa propiedad cambiaría mi vida para siempre, y ahora entiendo por qué mi marido quería tanto mantenerme lejos de allí. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. 17 años de matrimonio con José terminaron en una cama de hospital después de un derrame cerebral fulminante que nadie pudo haber previsto. A los 58 años me encontré viuda, con una hija en la universidad y una sensación de vacío que parecía no tener fin. Mientras arreglaba sus cosas, descubrí que había mucho más de mi esposo que no conocía. Era un martes común cuando su abogado, el doctor Ramírez, me llamó a su oficina. Ya habían pasado 2 meses desde el funeral. La vida seguía su cruel curso de normalidad, mientras yo todavía intentaba entender cómo respirar sin José cerca. «Señora Elena, hay algo que debo entregarle». El doctor Ramírez deslizó sobre su pulida mesa de madera una pequeña caja y un sobre. José dejó instrucciones específicas para que esto solo fuera entregado después de su partida. La caja contenía una llave antigua, pesada, con un llavero de metal en forma de hoja. El sobre tenía mi nombre en la letra inconfundible de José. «¿Qué llave es esta?», pregunté, dándole vueltas entre mis dedos. «De una propiedad en Valle de Bravo. Su esposo la compró hace aproximadamente 4 años, pero dejó instrucciones explícitas para que usted solo supiera de ella después de su fallecimiento». Mi corazón se aceleró. José no tenía otras propiedades, además de nuestra casa. Nunca mencionó una casa de campo. Y, lo más importante, ¿por qué me hizo prometer que nunca iría allí, solo para luego revelarme su existencia? «Se llama Rincón de las Guacamayas», continuó el abogado. «Aparentemente fue la casa donde José pasó parte de su infancia. La readquirió después de muchos años, aunque había cambiado de manos varias veces». «Espere, esto no tiene sentido», lo interrumpí. José siempre evitaba hablar de su infancia. Cuando mencionaba Valle de Bravo, se ponía tenso, cambiaba de tema. «¿Por qué compraría una casa allí?». El doctor Ramírez se acomodó las gafas. «No sabría decirle, señora, pero hay otro detalle importante. La propiedad se ha vuelto extremadamente valiosa en los últimos 2 años». «¿Cómo es eso?». «Una gran desarrolladora está construyendo un resort de lujo en la zona. El terreno de la propiedad de su esposo quedó estratégicamente ubicado. Ya han hecho varias ofertas millonarias por la casa». Mi cabeza daba vueltas. José nunca había sido rico. Vivíamos cómodamente con su salario de ingeniero y el mío como profesora universitaria, pero nada que permitiera comprar una segunda casa, especialmente en Valle de Bravo. ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Con los dedos temblorosos, abrí el sobre. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque me fui antes de lo que esperaba. Perdóname por todos los secretos que guardé. La casa es tuya ahora. En los últimos 4 años, transformé ese lugar sombrío de mi infancia en algo que espero que consideres hermoso. Sé que te hice prometer nunca ir allí. Estoy deshaciendo esa promesa ahora. De hecho, te pido que vayas solo una vez antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el estudio de la casa encontrarás mi laptop. La contraseña es la fecha de nuestro primer encuentro, seguida de esperanza, la palabra que me enseñaste a sentir de nuevo. Te amo más de lo que jamás pude expresar, José». Apreté la carta contra mi pecho, las lágrimas empañando mi visión. Incluso después de partir, José todavía tenía el poder de sorprenderme. «Necesito ver ese lugar», dije, casi para mí misma. «Hay una complicación», interrumpió el doctor Ramírez. «La familia de José está impugnando el testamento.
Su hermano, Ricardo, alega que José no estaba mentalmente capacitado cuando compró la propiedad. Eso es absurdo. Mi esposo era la persona más lúcida y centrada que jamás he conocido. Aún así, han presentado recursos legales. Considerando el valor actual de la propiedad, esto podría convertirse en una batalla complicada. Guardé la llave en mi bolsillo, una determinación repentina apoderándose de mí. Me voy a Valle de Bravo hoy mismo. 2 días después, tras un viaje apresurado por la Sierra Nevada, estacioné frente a un portón de madera tallada con el nombre Rincón de las Guacamayas en hierro forjado. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en la cerradura. El portón se abrió con un crujido suave, revelando una propiedad mucho más impresionante de lo que había imaginado. No era solo una casa de campo, era una mansión de piedra y madera, rodeada de jardines impecablemente cuidados y guacamayas centenarias. Un camino de piedras serpenteaba por céspedes perfectos hasta la entrada principal. Todo parecía nuevo o recientemente renovado. Nada allí sugería la infancia traumática que José se resistía a discutir. Este lugar había sido transformado con amor y dedicación. Las manos de mi esposo estaban en cada detalle, aunque yo nunca supe de su existencia hasta ahora. Mis manos temblaban mientras ponía la llave en la puerta principal. La cerradura giró con un clic satisfactorio y entré en el mundo secreto del hombre con quien compartí casi 2 décadas de vida. Lo que vi dentro me hizo agarrarme al marco de la puerta para mantenerme en pie. La entrada se abría a una sala amplia con doble altura y una chimenea de piedra. Pero no fue la arquitectura lo que me dejó sin aliento, sino las pinturas. En cada pared, en cada espacio disponible, había cuadros de flores. No flores cualquiera, sino orquídeas de todos los tipos y colores posibles. Mi pasión de toda la vida, que José siempre apoyaba con un cariño silencioso, me rodeaba en una galería dedicada a mi mayor amor. Y allí, en una mesa cerca de la ventana con vista a los jardines, estaba una laptop plateada con una única orquídea blanca colocada sobre la tapa. Antes de que pudiera dar otro paso, el ruido de neumáticos en la grava anunció que ya no estaba sola. Por la ventana vi un coche negro estacionarse detrás del mío. 3 hombres salieron, todos con el inconfundible parecido facial de José. La misma nariz recta, los mismos ojos almendrados. El clan Mendoza había llegado, y por la expresión severa en sus rostros, no venían a dar la bienvenida a la viuda a su recién descubierta propiedad. Los hombres se acercaron con la confianza de quien se siente dueño del lugar. Rápidamente cerré la puerta principal, mi corazón acelerado. Vi por la ventana lateral cuando se detuvieron en el porche, susurrando entre sí antes de que el mayor, una versión canosa de José, golpeara con fuerza. «Doña Elena, sabemos que está ahí. Necesitamos hablar». Su voz tenía el mismo acento que José cuando se ponía nervioso. Permanecí en silencio, alejándome de la puerta. Las vagas advertencias de José sobre su familia siempre fueron enfáticas. Ahora, ante ellos, mi instinto gritaba precaución. El golpe vino de nuevo, más insistente. «Elena, soy Ricardo Mendoza, hermano mayor de José. Estos son mis hermanos Felipe y Gustavo. Estamos aquí por la propiedad». Claro que estaban. No por José, ni para conocer a la mujer que su hermano amó durante 17 años. Estaban allí por la casa que de repente valía millones. Miré la laptop en la mesa. Las respuestas que buscaba podrían estar allí, no con extraños en el porche. Ignorando los golpes cada vez más agresivos, fui a la mesa y tecleé la contraseña. ILSO 4, NUME 996 Esperanza. La pantalla cobró vida, abriendo una carpeta con el nombre Para Elena. Dentro había cientos de archivos de video, cada uno con fecha cronológica, comenzando el día después del funeral y extendiéndose un año entero en el futuro. Con las manos temblorosas, hice clic en el primero. El rostro de José llenó la pantalla. No el rostro pálido y demacrado de los últimos días en el hospital, sino saludable,
lleno de vida, claramente grabado meses antes. «Hola, amor», sonrió de esa manera torcida que siempre me derretía. «Si estás viendo esto, significa que me fui y que viniste al rincón, a pesar de mis años suplicándote que no vinieras. Debí imaginar que no te resistirías, especialmente después de que Ramírez te contara sobre la casa. Un nudo se formó en mi garganta. Incluso ahora me conocía tan bien. Grabé un video para cada día de tu primer año sin mí. Un año de compañía mientras procesas el duelo. Un año explicando todo lo que debía haberte contado en vida». Bajó la mirada brevemente. Luego volvió a mirarme con determinación. Comenzando por la razón por la que volví a comprar la casa que juré nunca más pisar. Afuera, los golpes habían cesado. Por la ventana, vi a los hombres regresar al coche, tomando papeles, conversando con expresiones severas. José continuó. «Hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral, una bomba de tiempo que heredé de mi padre. Los médicos me dieron de 2 a 5 años. Elegí no contártelo a ti o a Clara. No quería lástima, y no quería que nuestros últimos años se vivieran a la sombra de la muerte». Sus ojos se suavizaron. «Quería vivir plenamente contigo hasta el final, no morir lentamente frente a ti». El shock y la ira me invadieron. Ocultó el diagnóstico, tomó decisiones médicas sin mí, me negó la oportunidad de prepararme, de valorar nuestros momentos finales conscientemente. «Sé que estás enojada ahora», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Tienes todo el derecho, pero espero que entiendas que tomé esa decisión por amor, no por cobardía». Los hombres de afuera estaban haciendo llamadas, caminando por la entrada con la energía frustrada de un derecho negado. Cuando recibí mi diagnóstico, decidí usar el tiempo restante para crear algo significativo para ti. Siempre te han encantado las orquídeas, siempre hablaste de tener un espacio solo para ti para cultivarlas algún día. Así que encontré el último lugar donde cualquiera esperaría que fuera, la casa que abandoné a los 18 años, jurando nunca regresar. Se inclinó hacia la cámara. «Lo que mis hermanos no saben es que legalmente le compré la casa a mi padre antes de que muriera. El viejo estaba en bancarrota después de años de apuestas y bebida. Me la vendió por una fracción del valor, desesperado por dinero, haciéndome jurar que no les contaría a mis hermanos, que todavía pensaban que la heredarían algún día. Eso explicaba la impugnación legal. Creían tener derechos sobre una propiedad que José había comprado legítimamente. La casa estaba en ruinas cuando la compré, Elena, al igual que en mi infancia, pero esta vez tenía los recursos para transformarla. Cada viaje de trabajo en los últimos 4 años estuve aquí, supervisando renovaciones, construyendo algo para ti». Afuera, los hermanos se acercaban a la puerta de nuevo. Esta vez, Ricardo sostenía un documento contra la ventana para que yo lo viera, algún tipo de orden judicial. «Mis hermanos vendrán por ella», continuó José en el video, su expresión endureciéndose. «Nunca quisieron la casa hasta el año pasado, cuando la desarrolladora comenzó el proyecto del resort. De repente, la propiedad sin valor de la que se burlaban por haberla comprado se convirtió en una mina de oro. Intentarán cualquier cosa para quitártela». Uno de los hermanos estaba nuevamente al teléfono, su expresión triunfante al colgar. En el cajón de abajo de esta mesa hay una carpeta azul con todos los documentos legales que necesitas. La casa es incuestionablemente tuya. Me aseguré de ello. El rostro de José se suavizó. «Pero Elena, si la conservas o la vendes, es enteramente tu elección. Construí este lugar para ti, lo llené de belleza para ti, pero no quiero que se convierta en una carga». Una patrulla de policía subía por la entrada. Los hermanos observaban su aproximación con expresiones satisfechas. «Una última cosa», dijo José. «En el invernadero detrás de la casa encontrarás la colección de orquídeas raras que pasé años cultivando. El equipo que contraté seguirá cuidando de ellas, ya sea que estés aquí o no. Son mi último regalo para ti, junto con los medios para apreciarlas». El video terminó,
congelándose en el rostro sonriente de José, mientras el golpe en la puerta se reanudaba, más autoritario. «Señora Elena, policía civil, necesitamos que abra la puerta, por favor». Con un suspiro profundo, cerré la laptop, tomé la carpeta azul del cajón y fui a enfrentar lo que viniera a continuación. Mientras extendía la mano hacia el picaporte, mi celular sonó. Clara, nuestra hija, llamando desde la universidad. Dudé, luego contesté. «Clara, no es un buen momento». «Mamá». Su voz estaba tensa de irritación. «¿Por qué no me contaste sobre la casa de papá o sobre la propuesta de la desarrolladora? Los tíos me acaban de llamar ofreciéndome un acuerdo justo si los ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando?» Así que ya habían contactado a mi hija. La percepción encendió algo protector y feroz dentro de mí. No solo venían por mí, estaban tratando de manipular a mi hija en duelo. «Te lo explico todo después», prometí, observando al policía conversar con los hermanos. «Pero Clara, no firmes nada, no aceptes nada. Esos hombres no son nuestros amigos». «Mamá, si hay dinero de por medio...» «Esto no es sobre dinero», la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Es sobre lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí». Después de un momento de silencio, suspiró. «Ok, pero llámame tan pronto como puedas». Colgué y abrí la puerta para enfrentar a un joven policía flanqueado por los tres Mendoza, cuyas expresiones variaban de presuntuosas a abiertamente hostiles. «Señora Elena, soy el delegado Castillo. Estos señores tienen una orden judicial que solicita una inspección de la propiedad como parte de una disputa de herencia en curso». Sonreí con calma, canalizando la fuerza que José siempre admiró en mí. «Claro, delegado, pero primero creo que usted debería ver esto». Le extendí la carpeta azul que contenía la documentación de José. Mi esposo anticipó exactamente esta situación. Ricardo se adelantó con un gesto desdeñoso. «Las disputas familiares son complicadas, delegado. Mi cuñada está comprensiblemente emocional y confundida». «En realidad», lo interrumpí, «no estoy ni emocional ni confundida. Soy una viuda en una propiedad que legalmente me pertenece, enfrentando a tres extraños que por casualidad comparten el ADN de mi difunto esposo». Me volví hacia el oficial. «Y agradecería si usted revisara estos documentos antes de permitir que alguien entre en mi propiedad». El delegado tomó la carpeta, su expresión neutra mientras comenzaba a examinar el contenido. Los hermanos Mendoza intercambiaron miradas, su confianza visiblemente vacilando. Pensé en el video de José, en el secreto que guardó para ahorrarnos a Clara y a mí un sufrimiento innecesario, en el magnífico regalo que creó en sus años finales. Cualquiera que fuera el juego que sus hermanos estaban jugando, yo estaba decidida a no perder la última expresión tangible del amor de mi esposo sin luchar. El delegado levantó la vista de los documentos. Su expresión cambió. «Estos parecen estar en orden, señora. Una clara transferencia de escritura, declaraciones notariadas, registros bancarios certificados de la compra original». Se volvió hacia los hermanos. «Señores, no veo motivo para forzar una inspección hoy. Esto parece ser una cuestión para los tribunales civiles». El rostro de Ricardo se puso rojo de ira. «Esto es un absurdo. Esa mujer no tiene derecho». «Esa mujer», lo interrumpí con calma, «es la esposa de José Mendoza y tengo todo el derecho de estar aquí». Mientras los hermanos se retiraban a regañadientes hacia su coche, seguidos por el delegado que se disculpaba, sentí una extraña mezcla de pérdida y descubrimiento. El esposo que pensé conocer completamente había guardado secretos, algunos dolorosos, otros de una belleza impresionante. Ahora enfrentaba una elección: retirarme a la seguridad de mi vida anterior o sumergirme por completo en este legado inesperado y la batalla que lo acompañaba. Cerré la puerta, regresé a la mesa y reabrí la laptop. El video de mañana me esperaba, y con él más partes del hombre que amé
y solo ahora estaba empezando a entender por completo. Afuera, los hermanos Mendoza podían haber perdido esta escaramuza, pero sus expresiones al partir dejaban una cosa clara. La guerra por el rincón de las guacamayas apenas había comenzado. Pasé esa noche en la casa de José, o más bien, en nuestra casa, rodeada por las evidencias de su trabajo secreto de amor. El sueño me evadió por completo, mi mente bullendo con revelaciones. La enfermedad fatal que ocultó, la casa transformada, la determinación de sus hermanos de reclamarla, y los cientos de mensajes de video esperándome en la laptop. Al amanecer, exploré la propiedad adecuadamente por primera vez. La casa principal era una obra maestra de renovación, mezclando elementos rústicos originales con comodidad moderna. Cada habitación reflejaba una consideración cuidadosa a mis gustos, desde la biblioteca repleta de primeras ediciones de mis libros favoritos hasta el rincón de lectura con vista al jardín, perfecto para las mañanas de otoño. Pero fue el invernadero lo que realmente me dejó sin aliento. Como prometió en el video de José, una impresionante colección de orquídeas ocupaba el espacio acristalado, algunas tan raras que solo las había visto en libros especializados. Una Cattleya walkeriana azul, casi imposible de encontrar, floreciendo orgullosamente como la reina del lugar. «Buenos días, señora». La voz me asustó. Una mujer de mediana edad apareció entre las plantas, sosteniendo un rociador. «Soy Teresa. Su esposo me contrató para cuidar de las orquídeas». «Elena Mendoza», respondí extendiendo la mano, aunque sospecho que ya lo sabía. Ella sonrió amablemente. «El señor José hablaba mucho de usted durante sus visitas. Decía que usted tenía un toque especial con las plantas que él nunca pudo tener». «¿Conoció bien a mi esposo?». Teresa dudó. «También como él permitía que alguien lo conociera, supongo. Estuvo aquí al menos una vez al mes en los últimos 4 años, supervisando todo personalmente». Eso sonaba a José, metódico, atento a los detalles, siempre prefiriendo hacer las cosas él mismo a delegarlas. «La Cattleya azul de allí», continuó Teresa, señalando la orquídea que yo había admirado. «Pasó casi 2 años buscándola. Dijo que le recordaba a una que usted vio una vez en una exposición y nunca olvidó». Mi corazón se encogió. La exposición de orquídeas en Xochimilco, hace 10 años. Yo había comentado sobre esa flor una sola vez, y José lo recordó. «¿Él alguna vez mencionó algo sobre su salud?», pregunté con vacilación. Una sombra cruzó el rostro de Teresa. «No directamente, pero en los últimos 6 meses se esforzó más, trabajaba por horas, como un hombre con fecha de caducidad». La confirmación me golpeó, pero también explicó la calidad apresurada que percibí en José durante sus meses finales. Lo atribuí al estrés del trabajo, nunca imaginando que estaba creando todo esto mientras sabía que su tiempo era limitado. «Sus hermanos estuvieron aquí ayer», comenté, observando cuidadosamente su reacción. Su rostro se endureció. Empezaron a rondar desde que Montañas Resort anunció el proyecto, de repente muy interesados en la casa familiar que no visitaban en décadas. Ajustó el sistema de riego antes de continuar. «¿Qué puedo decir de ellos? Ricardo es el mayor, tiene una empresa de inversiones en la Ciudad de México. Siempre trató a José como si le estuviera haciendo un favor al reconocerlo. Felipe es el del medio, abogado, bueno con las palabras. Gustavo es el menor, siempre a la sombra de Ricardo». Ella negó con la cabeza. Cuando José volvió para comprar la propiedad, se burlaron de él por desperdiciar dinero en un agujero en medio de la nada, hasta que el resort comenzó a planificarse. Esto encajaba con los fragmentos que José compartió a lo largo de los años. Su infancia difícil, su huida a la universidad, su renuencia a discutir sobre su familia. «Volverán», dije, más para mí misma que para Teresa. «Con seguridad», asintió ella. Pero el señor José se preparó para eso. Siempre pensaba varios pasos por delante.
De vuelta en la casa, me obligué a comer algo antes de abrir la laptop para el video del día. José apareció, sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca de la casa. «Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar». Sonrió, esa sonrisa torcida que echaba de menos con un dolor físico. «Hoy quiero mostrarte algo especial». La cámara se movió mientras él caminaba por la casa, por un pasillo que yo no había explorado, deteniéndose en una puerta cerrada con llave. «Esta habitación es solo para ti. La llave está en el primer cajón de la mesita de noche, esa de plata antigua con el grabado de una orquídea». Pausé el video, fui a la habitación principal y encontré la llave exactamente donde él describió. Siguiendo el camino de José en el video, localicé la puerta discreta al final del ala este. La llave giró suavemente. Empujé la puerta y me quedé sin aliento. Un estudio de arte completamente equipado llenaba la gran habitación de la esquina, bañado por la luz perfecta de las ventanas de piso a techo. Caballetes, lienzos, pinturas, pinceles, todo lo que una artista podría desear, arreglado con amorosa precisión. Yo no pintaba desde hacía 15 años. Después de la escuela de arte, abandoné mis sueños artísticos para enseñar literatura, para mantenernos mientras José construía su carrera, para criar a Clara. A lo largo de los años, algún día se convirtió en un sueño lejano, luego en un recuerdo agridulce de un camino no tomado. El video continuó, la voz de José trayéndome de vuelta a la laptop que había llevado conmigo. «Renunciaste a tantas cosas por nosotros, Elena. Tu pintura fue el primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, siempre me prometí que te lo devolvería algún día». Las lágrimas empañaron mi visión mientras inspeccionaba el estudio. Los materiales profesionales, los libros de referencia organizados en los estantes, las ventanas orientadas para captar la luz perfecta. «Hay algo más», continuó José. «Mira el armario debajo del banco de la ventana». Caminé hacia el banco acolchado cerca de la ventana con vista al jardín, ahora dorado por la luz de la mañana. Debajo, empotrado en la pared, había un armario que podría haber pasado por alto si no me hubieran dicho que lo buscara. Dentro había una caja de archivo plana. Con las manos temblorosas, levanté la tapa y caí de rodillas, en shock. Mis pinturas, decenas de ellas. Todo el trabajo que creé en la universidad, obras que pensé que se habían perdido en nuestras mudanzas a lo largo de los años. José las había preservado, protegido, guardado durante 15 años hasta que pudiera devolvérmelas en este espacio perfecto. Encima había un pequeño lienzo que reconocí de inmediato. Mi proyecto final antes de graduarme. Un autorretrato de una joven mirando al futuro, con los ojos brillando de posibilidades. José había pedido quedárselo el día que lo terminé. Adjunto, había una nota manuscrita. «Ella todavía está ahí, Elena, la mujer que pintaba con tanta pasión y visión. Te di el espacio. El resto es cosa tuya». Apreté la nota contra mi pecho, abrumada por el amor y la pérdida en igual medida. José me había visto, verdaderamente visto, de maneras que no me permitía ser vista en años. El sonido de vehículos en la grava me arrancó de ese momento emocional. Desde la ventana del estudio vi 2 coches acercarse, el familiar coche negro de los hermanos Mendoza y detrás de él un Honda plateado que reconocí al instante. Clara había llegado. Y por la forma en que salió confiadamente de su coche y caminó hacia sus tíos, parecía que ya habían comenzado a trabajar en ella. Mi hija, la hija de José, con el cabello oscuro de su padre y mi terquedad, estaba sonriendo y estrechando la mano de los tíos que nunca había conocido antes. Cualquier paz frágil que encontré en los regalos póstumos de José se evaporó ante esta nueva complicación. La batalla por el rincón de las guacamayas acababa de volverse mucho más personal. Observé por la ventana mientras Clara intercambiaba saludos amistosos con sus tíos, su lenguaje corporal abierto y receptivo. A los 21 años, nuestra hija tenía la mente analítica de su padre y mi determinación, pero le faltaba la paciencia de José y mi cautela.
Siempre fue rápida en formarse opiniones, lenta en revisarlas. Mi celular vibró con un mensaje de ella. Llegué con el tío Ricardo y los demás. Entrando ahora, necesitamos hablar. Tío Ricardo. Se conocían desde hacía menos de un día, y ella ya reclamaba una conexión familiar. Guardé la nota de José en mi bolsillo, cerré el estudio y fui a enfrentar esta nueva alianza. Entraron sin llamar. Clara, usando la familiaridad de hija, y los hermanos siguiéndola como lobos detrás de un guía desprevenido. ¡Mamá! Clara me abrazó brevemente, luego se apartó, sus ojos recorriendo la impresionante sala. Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos contó sobre él? Antes de que pudiera responder, Ricardo se adelantó, su parecido con José dolorosamente nítido. Elena, creo que empezamos con el pie izquierdo ayer. Nos sorprendió su repentina llegada, al igual que a usted la nuestra. Su tono conciliador no coincidía con la mirada calculadora. A su lado, Felipe y Gustavo mantenían expresiones cuidadosamente neutras, aunque Felipe sostenía una carpeta de cuero que sin duda contenía documentos legales. Clara, dije, ignorando a Ricardo por completo, pensé que habíamos acordado que no te involucrarías con los hermanos de tu padre hasta que habláramos. Ella se ruborizó ligeramente. Volvieron a llamar hoy temprano con una propuesta muy razonable. Pensé que al menos debería escucharlos en persona. Su mentón se alzó desafiante. Además, ellos también son mi familia. Familia que no sabías que existía hasta ayer, recordé con suavidad. Solo porque papá los mantuvo alejados de nosotros, replicó, al igual que escondió este lugar increíble. ¿No te parece extraño? ¿Qué más estaba escondiendo? La pregunta se acercó incómodamente a las revelaciones en los videos de José. Tu padre tenía relaciones complicadas con sus hermanos, dije con cuidado. Tenía razones para la distancia que mantenía. Ricardo hizo un gesto desdeñoso. Historia antigua. Los hermanos pelean, especialmente en familias difíciles como la nuestra. Lo que importa ahora es seguir adelante juntos. Exactamente. Clara asintió con la seriedad de alguien que creía estar siendo perfectamente razonable. El tío Ricardo me lo explicó todo. Esta casa ha estado en la familia Mendoza por generaciones. Papá la compró del abuelo Mendoza, pero siempre fue para ser compartida entre los hermanos, eventualmente. Reprimí un suspiro. Habían estado trabajando en ella durante menos de un día, y ella ya repetía su versión de los acontecimientos. ¿Y el repentino interés en la propiedad no tiene nada que ver con el resort de lujo que se está construyendo al lado? Pregunté con suavidad. Felipe se adelantó, abriendo su carpeta. La situación inmobiliaria es solo un aspecto del complejo cuadro legal. Hemos preparado una oferta de acuerdo justo que honra los deseos de José mientras reconoce el derecho histórico de la familia Mendoza a la propiedad. Estamos dispuestos a ser muy generosos, agregó Ricardo, poniendo una mano paternal en el hombro de Clara. 1/3 para usted, Elena, 1/3 para Clara y 1/3 dividido entre nosotros, los hermanos. Todos ganan. Clara me miró expectante, claramente ya convencida por la propuesta. Tiene sentido, mamá. No necesitamos este lugar enorme. Podríamos venderlo todo, quedarnos con millones, y la familia de papá permanece unida. Tu padre específicamente dejó esta propiedad para mí, dije, mirando a Ricardo fijamente. No para ti, no para sus hermanos. Por confusión y sentimentalismo fuera de lugar, replicó Ricardo con suavidad. José no estaba pensando claramente en sus años finales. Un destello de ira me quemó. Mi esposo estaba perfectamente lúcido hasta el día que murió. Entonces, ¿por qué tanto secreto? Gustavo habló por primera vez, su voz más suave que la de sus hermanos, pero no menos afilada. ¿Por qué esconder la compra de la propiedad de la esposa y la hija? ¿Por qué los elaborados arreglos con el abogado? No son acciones de un hombre pensando racionalmente. Pensé en los videos, en la casa renovada, en el estudio de arte. Cada elemento meticulosamente planeado como un regalo final.
Nada de eso sugería confusión o juicio deteriorado. «Mamá», dijo Clara, su voz más suave ahora. «Sé que es difícil. Papá nos dejó y ahora estamos descubriendo todos estos secretos. Pero esta propuesta tiene sentido financiero. Las dos estaríamos seguras por el resto de nuestras vidas». La puerta se abrió detrás de ellos y Teresa apareció, su rostro preocupado. «¿Está todo bien, doña Elena? Vi los coches llegar». Los hermanos se voltearon, visiblemente irritados por la interrupción. Ricardo entrecerró los ojos. «Este es un asunto de familia». «Teresa es mi empleada», dije con firmeza. «Es bienvenida en mi casa». «En realidad», intervino Felipe, «la situación laboral de ella está entre los bienes disputados pendientes de resolución de nuestra reclamación legal». Teresa no retrocedió. «El señor José me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría del lugar y de la doña Elena si algo le sucedía». «Revisaremos todos los contratos de empleados», dijo Ricardo con desdén. Ya había escuchado suficiente. «Creo que es hora de que se vayan, todos ustedes». Miré directamente a los hermanos, luego suavicé la mirada al volverme hacia Clara. «Excepto tú, por supuesto. Siempre eres bienvenida». «¿Ni siquiera vas a considerar su oferta?», preguntó Clara incrédula. «Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi propio abogado», respondí, «pero no seré presionada en mi propia casa». La máscara conciliadora de Ricardo cayó, revelando al empresario despiadado debajo. «Esta propiedad vale decenas de millones con el proyecto del resort. Podemos hacer esto de forma amistosa o podemos hacer las cosas muy difíciles». «¿Eso es una amenaza?», pregunté con más calma de la que sentía. «Una verificación de la realidad», corrigió. «Usted es una profesora universitaria enfrentando una batalla legal contra adversarios con recursos significativamente mayores. José pudo haber tenido buenas intenciones, pero la puso en una posición insostenible». Pensé en la carpeta azul con su documentación meticulosa, en los videos que mostraban la planificación lúcida de José, en la propiedad que representaba su acto final de amor. «Creo que mi esposo sabía exactamente lo que estaba haciendo», dije con calma. «Ahora, por favor, salgan. Clara, eres bienvenida a quedarte a almorzar, si quieres». Ella parecía dividida, mirando entre mí y sus recién descubiertos tíos. «Creo que iré con ellos por ahora. Tenemos más que discutir». Me besó la mejilla rápidamente. «Piensa en la oferta, mamá, por favor». Los vi partir, una sensación de vacío expandiéndose en mi pecho. En solo 24 horas, mi hija había sido atraída a la órbita de hombres que José pasó toda su vida evitando. Teresa esperó hasta que los coches desaparecieron por la entrada antes de hablar. «Señora Elena, hay algo que debería saber. Algo que su esposo me pidió que no mencionara, a menos que fuera absolutamente necesario». Me volví hacia ella, mentalmente exhausta, pero forzándome a prestar atención. «¿Qué es?» «Es sobre la verdadera extensión de la propiedad y lo que realmente está escondido aquí». Gesticuló hacia el invernadero. «Mejor caminamos. Algunas cosas no deben ser discutidas dentro de la casa, donde las paredes pueden tener oídos». Mientras la seguía por el jardín, el sol de la mañana iluminaba la hermosa propiedad que mi esposo había creado en secreto. Cualquiera que fuera la revelación que me esperaba, estaba segura de una cosa. José había anticipado esta batalla. Tal vez incluso la vulnerabilidad de Clara a la manipulación de sus hermanos. La pregunta era si él me había preparado lo suficiente para ganar una lucha que nunca supe que vendría. Teresa me condujo más allá del invernadero principal hacia un cobertizo de herramientas que aún no había explorado. A diferencia de las estructuras perfectamente renovadas en el resto de la propiedad, este edificio mantenía su apariencia rústica original, deliberadamente no mejorado para parecer sin importancia. «Su esposo era un hombre cuidadoso», dijo Teresa, mostrando una vieja llave de hierro. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió aún más cauteloso. «¿Ellos visitaron antes?».
José nunca mencionó eso. Teresa asintió gravemente. Aparecieron sin avisar tan pronto como supieron del proyecto del resort. Su esposo estaba aquí supervisando la construcción del estudio de arte. No lo reconocieron al principio. Se había dejado la barba crecer durante el tratamiento. La mención casual al tratamiento de José me golpeó como una ola de dolor renovado. Mientras yo ingenuamente daba clases de literatura, mi esposo estaba aquí, enfermo, creando este santuario mientras se defendía de sus hermanos depredadores. ¿Qué pasó? Él los observó a la distancia, luego se fue sin revelarse. Esa noche hizo cambios en los planos de la propiedad. Teresa abrió la puerta del cobertizo. Empezando por esto. La puerta se abrió revelando un interior común. Herramientas de jardinería, equipos, partículas de polvo bailando en haces de luz que entraban por las rendijas en las paredes. Teresa se movió confiadamente hacia la esquina del fondo, apartando varias cajas apiladas para exponer una trampilla empotrada en el suelo de concreto. Su esposo instaló esta entrada el invierno pasado. Los trabajadores pensaban que estaban construyendo un sótano para vinos. Tiró de la pesada puerta hacia arriba, revelando una robusta escalera que descendía a la oscuridad. Después de usted. La curiosidad superando la aprensión, seguía a Teresa escaleras abajo. En el fondo, accionó un interruptor y las luces se encendieron, revelando un túnel de concreto que se extendía ante nosotras. ¿Qué es este lugar? Su esposo lo llamaba la bóveda, yo lo llamo genialidad. El túnel se extendía por unos 30 metros antes de abrirse en una gran sala llena de archivos, una mesa con equipos de computadora y paredes cubiertas con mapas y documentos. Bienvenida a la sala de guerra de José, dijo Teresa, con un toque de orgullo. Todo lo que él recopiló sobre sus hermanos, sus negocios y el verdadero valor del rincón de las guacamayas. Me acerqué a la pared más cercana, donde un mapa detallado mostraba no solo la propiedad, sino los alrededores por kilómetros. Las marcas en rojo indicaban las ubicaciones del proyecto del resort con anotaciones manuscritas sobre valores, fases de construcción e impacto inmobiliario. No entiendo, dije, volviéndome hacia Teresa. ¿José sabía sobre el proyecto del resort? No al principio. Compró este lugar para renovarlo para usted, pura y simplemente. Pero hace unos 2 años, cuando Montañas Resort comenzó los estudios preliminares, contrató a una consultora inmobiliaria para evaluar el impacto en el rincón. Teresa señaló el mapa. Descubrieron algo que la desarrolladora estaba tratando de mantener en secreto hasta finalizar todas las compras de terreno. El proyecto completo es 3 veces más grande de lo que anunciaron públicamente. Estudié el mapa con más cuidado, notando cómo las marcas se extendían mucho más allá del área que la prensa había divulgado. La fase 2 del resort incluirá un campo de golf que necesitará parte de la propiedad vecina a la nuestra, continuó Teresa. Ya han comprado casi todos los terrenos necesarios, excepto el rincón de las guacamayas, concluí, empezando a entender. Su esposo verificó con 3 especialistas independientes. La posición estratégica de esta propiedad puede bloquear por completo la expansión planificada. Sin ella, el proyecto pierde la mitad de su valor proyectado. ¿Entonces la propiedad es aún más valiosa de lo que sus hermanos imaginan? Exponencialmente, pero eso no es todo. Teresa se movió hacia un archivo, sacando una carpeta gruesa. José documentó décadas de prácticas de negocios cuestionables de los 3 hermanos. Evasión fiscal, uso de información privilegiada, apropiación indebida de fondos de clientes, evidencia suficiente para arruinarlos profesionalmente si saliera a la luz. Hojeé la documentación meticulosa, reconociendo el enfoque exhaustivo de José para resolver problemas. Impresiones de correos electrónicos, registros financieros, declaraciones juradas de ex empleados. Había construido un caso hermético contra sus hermanos. ¿Por qué recopilaría todo esto? ¡Protección! Teresa se sentó en la mesa, gesticulando para que tomara la otra silla. Sabía que vendrían por la casa tan pronto como él se fuera. Quería que usted tuviera munición.
Pensé en la confianza presuntuosa de Ricardo, en las maniobras legales de Felipe, en su rápido trabajo para conquistar a Clara. Lo anticipó todo. No todo, dijo Teresa con calma. No esperaba que llegaran a su hija tan rápidamente. El recuerdo de la aparente traición de Clara me dolió. La están manipulando con medias verdades y promesas de riqueza, y jugando con su duelo. Teresa asintió. Perdió a su padre. De repente, ellos le están ofreciendo una conexión con él a través de sangre e historia compartida, una atracción poderosa para una joven en duelo. Tenía razón. Clara siempre fue la niña de papá, compartiendo la mente analítica de José y el amor por los rompecabezas. La muerte de él la dejó a la deriva, vulnerable a cualquiera que ofreciera una conexión con él. ¿Qué hago ahora?, pregunté, casi para mí misma. Eso depende de lo que usted quiera, respondió Teresa. Podría venderlo todo y salir rica, pero tal vez para siempre alejada de su hija. Podría luchar contra los hermanos legalmente usando estas evidencias, lo que podría ganar la batalla, pero empeorar las heridas familiares. ¿O qué? Podría hacer lo que su esposo siempre hacía. Pensar 3 pasos por delante y encontrar el camino que nadie espera. Consideré eso mientras continuaba examinando la sala de guerra. En la mesa había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. José, adolescente, parado orgullosamente junto a una orquídea premiada, su rostro iluminado por una alegría inocente que rara vez había vislumbrado en el hombre con quien me casé. Esa fue la primera Catleya que él cultivó, dijo Teresa, notando mi enfoque en la foto. El único punto positivo en su infancia aquí. Sus hermanos la destruyeron cuando José estaba fuera en la escuela, solo para lastimarlo. Otra pieza del rompecabezas encajó. El apoyo de José a mi amor por las flores y el arte, a pesar de no tener interés personal en ellas. El magnífico invernadero y el estudio no eran solo regalos, eran la recuperación de algo precioso que sus hermanos le habían robado. Tomé la fotografía, un plan comenzando a formarse en mi mente. Teresa, ¿la laptop con los videos de José funciona aquí abajo? Ella asintió. Hay una red segura en toda la propiedad. Su esposo se aseguró de eso. Excelente. Necesito ver los próximos videos antes de lo previsto. Luego quiero que me agende una reunión. ¿Con quién? Primero, mi hija, a solas, lejos de la influencia de sus tíos. Luego, mi abogado y, finalmente, miré la pared de evidencia que José había compilado contra sus hermanos. Creo que me gustaría hablar con los ejecutivos de Montañas Resort. Teresa sonrió por primera vez desde que entramos en el búnker escondido. Está planeando algo que su esposo aprobaría. Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para crear todo esto, corregí, una nueva determinación afirmando mi voz. Y voy a necesitar tu ayuda. Lo que usted necesite, doña Elena, prometió Teresa. Su esposo me dio una segunda oportunidad cuando nadie más la daría. Le debo todo a él, y, por extensión, se lo debo a usted. Esta era una faceta más de José que no conocía. Su generosidad silenciosa extendiéndose más allá de nuestra familia inmediata, cambiando vidas de las que nunca había oído hablar. Mientras salíamos del búnker, escondiendo cuidadosamente la entrada de nuevo, sentí una extraña sensación de conexión con mi difunto esposo. No el duelo que había dominado las últimas semanas, sino una asociación que de alguna manera continuaba más allá de la muerte. Él me había dejado no solo una propiedad y seguridad material, sino herramientas y conocimiento para forjar mi propio camino. Los hermanos Mendoza creían estar enfrentando a una viuda ingenua que no estaba a su altura. No tenían idea de lo que se les venía. En las 48 horas siguientes, apenas dormí, alimentada por la determinación y la creciente claridad de mi plan. Vi una semana entera de los videos de José en una sola noche, cada uno revelando más de su estrategia y la profundidad de su previsión. Intentarán dividir para conquistar,
advirtió en una grabación, como si estuviera hablando directamente sobre mi situación actual. Ricardo será el rostro amistoso, Felipe la amenaza legal, Gustavo el observador silencioso, y apuntarán a Clara. Ella es el camino más fácil para desestabilizar tu posición. En otro video, mostró documentos de la desarrolladora que había conseguido a través de contactos en la municipalidad. Montañas Resort está desesperado por mantener en secreto la fase 2 del proyecto hasta asegurar todos los terrenos necesarios. Si descubren que sabemos del campo de golf antes de que intenten comprarnos, el valor de negociación se triplica. Armada con las percepciones de José y mi propio entendimiento creciente, quedé de verme con Clara en un café en la ciudad, lejos de la influencia de los hermanos Mendoza y de la atracción emocional del santuario creado por José. Llegó 15 minutos tarde, ya a la defensiva antes siquiera de sentarse. No puedo demorarme. El tío Ricardo me está llevando a conocer a algunos inversionistas esta tarde. Tío Ricardo, repetí con suavidad. Se han vuelto muy cercanos en 3 días. Ella se ruborizó. Han sido amables y acogedores, lo cual es más de lo que puedo decir de ti. Estás tratando a la familia de papá como enemigos. Bebí mi café, eligiendo mis próximas palabras con cuidado. ¿Recuerdas esa clase de teoría narrativa que te encantó en el primer semestre? Sobre cómo la misma historia cambia completamente dependiendo de quién la cuenta. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra situación? Solo has escuchado la versión de ellos sobre esta historia. Estoy pidiendo que consideres que podría haber otra perspectiva, la de tu padre. Papá está muerto, dijo bruscamente, el dolor destellando en su rostro. Y obviamente no confiaba en nosotros lo suficiente como para contarnos sobre este lugar mientras estaba vivo. Metí la mano en mi bolso y saqué una tablet. En realidad, nos dejó algo a las 2. ¿Qué es esto? Tu padre hizo videos, Clara. Cientos de ellos. Mensajes para guiarme. Para guiarnos después de que él se fuera. Le di la vuelta a la tablet, poniendo en la fila el video que José había etiquetado. Para Clara, cuando lo necesite. Su rostro se puso pálido. ¿Hizo videos? Sabía que se estaba muriendo, dije suavemente, finalmente compartiendo la verdad. Fue diagnosticado hace 3 años con un aneurisma cerebral. Eligió no contarlo. Quería evitarnos verlo marchitarse. Eso es imposible. Me lo habría contado. Pero la incertidumbre ya se insinuaba en su voz. Mira el video, Clara. Escúchalo. Con los dedos temblorosos, le dio a reproducir. El rostro de José apareció, saludable, vibrante, sus ojos arrugándose con la sonrisa que era tan característica de él. Hola, mi niña brillante. Si estás viendo esto, entonces me fui. Y, conociéndote, probablemente estás enojada por todos los secretos que guardé. Se rió suavemente. Nunca te gustó que te mantuvieran en la oscuridad sobre nada, ni siquiera de niña. Las lágrimas brotaron en los ojos de Clara mientras su padre continuaba. Debí haberte contado que estaba enfermo. Debí haberte dado tiempo para que te prepararas, para hacer todas esas preguntas que eres tan buena en formular. Pero fui egoísta. Quería que nuestros últimos años juntos fueran normales, no opacados por mi diagnóstico. Espero que algún día me perdones por esa elección. José se inclinó hacia la cámara. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. Nuestra desavenencia no fue alguna pelea mezquina de familia. Clara, ellos defraudaron mi parte de la herencia cuando yo tenía 19 años. Usaron mi nombre en documentos falsos mientras yo estaba fuera en la universidad. Cuando lo descubrí y amenacé con exponerlos, amenazaron con implicarme como cómplice voluntario. La mano de Clara cubrió su boca, sus ojos fijos en la pantalla. Me fui de Valle de Bravo, me mudé a la Ciudad de México, conocí a tu madre, construí una vida, te crié. Eso fue más que suficiente. Su expresión se endureció. Pero mis hermanos nunca cambiaron. Lo que sea que te estén diciendo ahora, recuerda esto.
Quieren controlar la propiedad de la familia no por sentimiento, sino por pura codicia, y usarán a cualquiera, incluida mi hija, para conseguirlo. El video terminó congelándose en el rostro preocupado de José. Clara permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Nos estaba protegiendo», susurró finalmente. «¿Todo este tiempo?» «De más que solo su enfermedad», confirmé con suavidad. «Tus tíos no son la conexión familiar que fingen ser. Son oportunistas que te ven como el camino más fácil para lo que quieren». Ella se secó las lágrimas, la ira reemplazando el duelo en su expresión. «Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre todo». «No sobre todo. La casa vale millones». «Esa parte es cierta, pero no te contaron sobre el proyecto completo del resort, o por qué la propiedad es tan crucial para los planes de la desarrolladora». La comprensión iluminó sus ojos. «Están tratando de estafarnos». «Nos», repetí, sintiendo esperanza. «¿Eso significa que estás de vuelta de mi lado?» «Mamá, nunca me fui de tu lado, solo…» Miró hacia abajo, avergonzada. Quería sentirme conectada con papá a través de su familia. Tenían historias sobre él de niño. Fotos que nunca había visto. «Lo entiendo», le aseguré, extendiendo mi mano sobre la mesa para apretar la suya. «El duelo nos vuelve vulnerables de formas que no podemos prever. Pero ahora necesitamos ser más inteligentes que ellos. Juntas». Clara se enderezó, su expresión cambiando de devastación a determinación, tan parecida a José que mi corazón dolió. «¿Cuál es el plan?». Sonreí, sintiendo la primera sensación real de confianza desde que esta prueba comenzó. «Primero, nos reuniremos con mi abogado esta noche. No el abogado de la familia que tus tíos quieren usar, sino alguien recomendado por el doctor Ramírez. Luego, mañana, tenemos una cita con Montañas Resort». «¿Por qué?». «Porque el conocimiento es poder, y ahora sabemos algo que tus tíos no saben. Exactamente cuánto vale realmente la propiedad para la desarrolladora». Le mostré los documentos de la sala de guerra de José. «Creen que están tratando con una viuda desinformada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles exactamente a quién están enfrentando». Por primera vez desde la muerte de José, Clara se rió, un sonido de diversión genuina. «Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que había conocido, que debajo de esa tranquila profesora de literatura había una estratega que podría superar a cualquiera si se le motivaba adecuadamente». «¿Realmente decía eso?», pregunté sorprendida. «Todo el tiempo». Ella sonrió, secándose las últimas lágrimas. «También decía que el mayor error que alguien podía cometer era subestimar a Elena Mendoza». Mientras salíamos del café juntas, sentí un cambio en la dinámica de esta batalla. Los hermanos Mendoza, sin querer, nos habían unido en lugar de dividirnos. No tenían idea de que su aparente éxito inicial con Clara solo había preparado el escenario para su derrota final. Más tarde esa noche, con Clara a mi lado, presenté mi plan completo al abogado que José había recomendado para este escenario exacto. Su expresión cambió de interés profesional a admiración indisimulada mientras comprendía el alcance total de lo que yo proponía. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «su esposo me dijo que usted me sorprendería con su pensamiento estratégico. Tenía razón». «Mi esposo», respondí, «tenía razón sobre muchas cosas, incluida su creencia en mi capacidad no solo para sobrevivir a su muerte, sino para emerger más fuerte del crisol del duelo y la traición». Los hermanos Mendoza llegaron al rincón de las guacamayas exactamente cuando yo esperaba, a las 10 a.m. en punto, 3 días después de mi encuentro con Clara. Su coche negro subió por la entrada con la confianza de hombres que creían que la victoria era solo una formalidad. Detrás de ellos siguió un sedán plateado que no reconocí, probablemente su abogado o consultor financiero. Observé desde la ventana del estudio, vestida no con la ropa casual que habían visto anteriormente, sino con un traje a medida que había comprado específicamente para esta reunión.
Las apariencias importan al orquestar un giro, y yo pretendía presentarme no como una viuda en duelo, sino como la formidable adversaria que José siempre supo que yo era. Llegaron, le avisé a Clara, que apareció de la biblioteca luciendo igualmente profesional en un vestido azul marino, el reloj de su padre, una de sus posesiones más preciadas, prominentemente exhibido en su muñeca. ¿Lista?, preguntó, el nerviosismo y la determinación en conflicto en su expresión. Completamente, apreté su mano. Recuerda, deja que se acorralen primero. Teresa apareció. Los otros llegaron por la entrada de atrás. Están listos en el comedor como usted pidió. Asentí en agradecimiento. Momento perfecto. El timbre sonó y Teresa fue a atender con la deferencia practicada de alguien que sabía su papel en esta actuación cuidadosamente coreografiada. «Buenos días, señores», la oí saludarlos. «La doña Elena y Clara están esperando. Por aquí, por favor». Entraron con la facilidad de hombres acostumbrados a controlar ambientes. Ricardo lideró, seguido por Felipe con su siempre presente carpeta legal y Gustavo viniendo detrás. Detrás de ellos caminaba un hombre de cabello canoso en un traje caro que irradiaba autoridad corporativa. «Elena», Ricardo asintió, su sonrisa no llegando a sus ojos. «Agradecemos que haya accedido a esta reunión. Este es Carlos Moreno, director financiero de GNT Inversiones. Pensamos que sería productivo tener un especialista que se uniera a nuestra discusión sobre el potencial de la propiedad. Así que habían traído a un ejecutivo financiero para intimidarme con jerga técnica y valoraciones de mercado. Predecible. «Qué considerado», respondí amablemente. «He preparado el comedor para nuestra reunión. ¿Vamos?». Los guié a través de la casa, notando sus miradas evaluativas en las renovaciones que José había completado. En el comedor formal, una gran mesa había sido preparada con documentos en cada lugar, botellas de agua y café, la imagen de preparación profesional. «Por favor, siéntense», gesticulé. «Creo que tenemos mucho que discutir». Mientras se acomodaban, con las expresiones de confianza aún firmemente en su lugar, me quedé de pie en la cabecera de la mesa. «Antes de comenzar», dije, «quiero agradecerles por la propuesta anterior. Fue educativa». La sonrisa de Ricardo se amplió, claramente interpretando mi comentario como sumisión. «Nos complace que haya tenido tiempo para considerar nuestra oferta. Con la experiencia del señor Moreno, podemos discutir el arreglo más ventajoso para dividir los activos de la propiedad». «Sí, división», dije, tomando un control remoto de la mesa. «Es precisamente lo que me gustaría discutir». Apreté un botón y una pantalla oculta bajó del techo en el extremo de la habitación. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente, no esperaban este nivel de preparación. «Si pueden dirigir su atención a la presentación», continué, haciendo clic en el control remoto nuevamente. Un mapa detallado del Rincón de las Guacamayas apareció en la pantalla, mostrando los límites de la propiedad, las características topográficas y su posición en relación con los alrededores. «Este es el levantamiento completo del Rincón de las Guacamayas», expliqué. «Las 25 hectáreas completas, no solo las 10 hectáreas mencionadas en su propuesta». Felipe se movió incómodo. «La parte oeste es un área de preservación no urbanizable. La excluimos por una cuestión de simplicidad». «Qué considerado», respondí con ironía, «excepto por un pequeño detalle». Otro clic en el control, y el mapa se superpuso con el proyecto completo del resort. Todas las fases, incluido el campo de golf que Montañas Resort había estado manteniendo en secreto. Carlos Moreno se enderezó en su silla, su máscara profesional resbalando mientras se inclinaba para estudiar la proyección con repentino interés. «Como pueden ver», continué con calma, «la fase 2 del proyecto se extiende predominantemente por el área oeste de nuestra propiedad, las hectáreas que ustedes tan generosamente se ofrecieron a excluir de nuestra justa división». El rostro de Ricardo se puso rojo. «Esos proyectos son solo especulación. El análisis de GNT indica».
En realidad, una nueva voz interrumpió mientras la puerta lateral se abría. Esos proyectos fueron confirmados por la propia junta directiva de Montañas Resort la semana pasada. Los hermanos Mendoza se voltearon en shock cuando Paulo Rivera, el CEO de Montañas Resort, entró en la sala, seguido por mi abogado y 2 ejecutivos en trajes formales. «¿Qué es esto?», Ricardo exigió, levantándose parcialmente. «Esto», respondí amablemente, «es una reunión sobre el verdadero valor y futuro del Rincón de las Guacamayas. El señor Rivera ha expresado un interés significativo en la propiedad, particularmente después de revisar los documentos completos que mi esposo compiló sobre el proyecto del resort». Carlos Moreno le lanzó una mirada traicionada a los hermanos Mendoza. Me dijeron que tenían derechos exclusivos de negociación para esta propiedad. «No los tienen», mi abogado intervino con calma, colocando documentos adicionales sobre la mesa. «La señora Mendoza posee un título claro e incuestionable de toda la propiedad. Los documentos que los señores Mendoza le mostraron no tienen valor legal». Ricardo golpeó la mano en la mesa. «Esta propiedad ha estado en la familia Mendoza por generaciones. José tenía una obligación moral». «Obligaciones morales», Clara habló por primera vez, su voz firme a pesar de su mano apretando el vaso de agua. «Como la obligación moral que ustedes tenían con mi padre cuando defraudaron su herencia, o falsificaron su firma en documentos, o amenazaron con incriminarlo si él los exponía». Los hermanos se congelaron, el color drenando de sus rostros. «¿De qué está hablando exactamente?», Carlos Moreno preguntó, luciendo cada vez más incómodo. «Quizás esto lo aclare», dije, asintiendo a mi abogado, quien distribuyó sobresellados a todos en la mesa. «Copias de la documentación que mi esposo preservó con respecto a ciertas transacciones que involucran los activos de la familia Mendoza. Creo que el plazo de prescripción ha expirado para algunas de estas cuestiones, pero las autoridades fiscales pueden encontrar otras bastante interesantes». Felipe abrió su sobre, examinando el contenido con creciente alarma. «Estos son asuntos familiares privados», tartamudeó, «completamente irrelevantes para la discusión actual». «Por el contrario», refuté, finalmente tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. «Establecen un patrón de comportamiento fraudulento que impacta directamente en su credibilidad en estas negociaciones. Comportamiento que continuó cuando deliberadamente engañaron al señor Moreno sobre su posición para negociar esta propiedad». La sala cayó en silencio mientras los hermanos Mendoza se daban cuenta de la totalidad de su exposición. José había documentado todo: sus crímenes históricos contra él, sus manipulaciones recientes, sus intentos de apropiarse de activos valiosos mientras parecían generosos. «¿Qué quiere?», Ricardo finalmente preguntó, su fachada de confianza desmoronándose. «Quiero que se vayan del Rincón de las Guacamayas y nunca más vuelvan», declaré simplemente. «Quiero que cesen todos los intentos de impugnar mi propiedad o de manipular a mi hija. A cambio, estos documentos permanecerán privados». Carlos Moreno se levantó abruptamente. «Creo que mi participación en este asunto se basó en información incompleta y potencialmente fraudulenta. Si me disculpan, señora Mendoza, me pondré en contacto con usted directamente para cualquier discusión futura». Le lanzó una mirada de desprecio a los hermanos antes de salir. El rostro de Ricardo se enrojeció mientras observaba a su aliado partir. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Elena. Los costos de desarrollo para el área oeste son prohibitivos. La logística, sola». «En realidad», Paulo Rivera intervino, «Montañas Resort ha desarrollado nuevos métodos de construcción específicamente adecuados para este tipo de terreno. Estamos preparados para hacerle una oferta a la señora Mendoza que reconoce tanto los desafíos como el potencial excepcional de esta propiedad». Mientras la reunión continuaba, transformándose de la toma de poder planeada por los hermanos Mendoza en mi contraofensiva cuidadosamente orquestada, capté la mirada de Clara al otro lado de la mesa. Su leve sonrisa transmitía todo: orgullo, vindicación y el reconocimiento agridulce de que José nos había preparado para este momento, incluso desde más allá de la tumba.
Cuando los hermanos Mendoza se marcharon 2 horas después, derrotados, expuestos y legalmente obligados por el acuerdo que mi abogado había preparado de antemano, el futuro del Rincón de las Guacamayas estaba asegurado exactamente como José lo había imaginado. No dividido entre parientes codiciosos, no vendido al mejor postor, sino preservado como un legado para la familia que él había elegido y amado, Clara y yo. Mientras sus vehículos desaparecían por la entrada, Teresa apareció a mi lado. Su esposo estaría orgulloso, dijo con calma. Usted lo superó exactamente como él creía que lo haría. Observé el polvo asentarse en el camino, una extraña mezcla de emociones invadiéndome, triunfo mezclado con duelo, fuerza emergiendo de la vulnerabilidad. Aún no hemos terminado, respondí, pensando en los videos que aún esperaban en la laptop de José, en el futuro que se extendía ante nosotras. Esta fue solo la primera batalla. Pero fue una batalla que ganamos decisivamente, usando las armas que José había meticulosamente preparado y la fuerza que él siempre vio en mí, incluso cuando yo no podía verla en mí misma. Las semanas siguientes a la derrota de los hermanos Mendoza pasaron en un borrón de cuestiones prácticas. Documentos finalizando nuestro acuerdo, reuniones con Montañas Resort para estructurar un acuerdo mutuamente beneficioso que preservaría la parte más sensible de la propiedad, y un inventario cuidadoso de todo lo que José había creado en el Rincón de las Guacamayas. Clara se quedó conmigo durante ese periodo, su resentimiento inicial sobre los secretos de su padre transformándose en aprecio por su previsión. Establecimos una rutina de ver los videos diarios de él juntas cada mañana, ambas encontrando consuelo y orientación en su presencia póstuma. ¿Tuviste alguna idea?, Clara preguntó una noche mientras nos sentábamos en el porche observando el atardecer. ¿Alguna sospecha de que papá estaba enfermo o planeando todo esto? Consideré la pregunta cuidadosamente, buscando en mis recuerdos señales perdidas. Había pequeñas cosas que tienen sentido en retrospectiva. Su insistencia en actualizar nuestros documentos legales hace 3 años. La forma en que a veces nos miraba durante la cena, casi memorizando nuestros rostros. Su repentino interés en fotografiar momentos cotidianos. Pensé que solo estaba pasando por una fase de apreciación de la mediana edad, dijo Clara, sonriendo tristemente. En cierto modo lo estaba, solo que no por las razones que imaginábamos. Bebí mi té, reflexionando. El mayor cambio fue cómo dejó de posponer cosas personales. Tu padre siempre fue una persona del algún día para asuntos personales. Algún día haríamos ese viaje a Europa. Algún día aprendería fotografía. Algún día renovaríamos la cocina. Entonces, de repente, empezó a hacer las cosas en lugar de solo hablar de ellas. Clara asintió, creando algo duradero. Exacto. Lo atribuía a que finalmente se sentía lo suficientemente seguro como para perseguir algunos sueños. Negué con la cabeza, todavía adaptándome a la magnitud de lo que él había ocultado. Nunca imaginé que estaba corriendo contra el tiempo, creando un legado porque sabía que no estaría aquí para verlo florecer. Los ejecutivos de Montañas Resort se sorprendieron cuando describí mis condiciones para el acceso a la propiedad. En lugar de venderlo todo por una suma única, como la mayoría de los propietarios harían, insistí en un acuerdo que priorizaba la preservación ambiental, establecía límites estrictos para el desarrollo y garantizaba que el invernadero y el estudio de arte permanecieran intactos. Señora Mendoza, dijo el negociador principal, estos términos son altamente inusuales en la industria. Entonces quizás la industria necesita términos más inusuales, respondí, canalizando la confianza tranquila de José. Esta tierra es especial. Puede esperar hasta que acordemos métodos responsables para desarrollarla. Para mi sorpresa, Paulo Rivera, el CEO, quedó intrigado en lugar de desanimado por mi enfoque. Su esposo mencionó que usted se graduó en literatura y artes antes de convertirse en profesora, observó. Dijo que usted insistiría en hacerlo de la manera correcta, no solo de la manera lucrativa. Otra pieza del planeamiento de José revelada. Él había establecido contactos con personas seleccionadas en la industria,
preparando el terreno para negociaciones que sabía que ocurrirían después de su muerte. Un mes después de reclamar mi herencia, yo estaba en el estudio de arte que José había creado. La luz del sol fluyendo por las ventanas, iluminando un lienzo en el caballete. Después de más de una década lejos de la pintura, finalmente tomé el pincel de nuevo, vacilante al principio, luego con creciente confianza. El tema de hoy esperaba pacientemente en el invernadero visible a través de las ventanas del estudio. La rara orquídea azul que José había encontrado porque se acordaba de un comentario casual que hice años atrás. Teresa me enseñó sobre el cultivo de orquídeas, mis dedos recuperando poco a poco la destreza que pensé haber perdido para siempre. Mamá. Clara apareció en la puerta, laptop en mano. El video de hoy es diferente. Creo que deberías verlo sola. Solté mi pincel, curiosa. Nos habíamos acostumbrado a ver los mensajes diarios de José juntas. ¿Diferente cómo? Está marcado específicamente para el día 30. Lo tituló Cuando Elena empiece a pintar de nuevo. Me entregó la computadora con una sonrisa gentil. Sabía que eventualmente volverías a esto. Sola en el estudio, rodeada por las herramientas de una pasión que estaba redescubriendo, abrí la laptop y le di a reproducir. José apareció, sentado en esta misma habitación antes de que los materiales de arte hubieran sido instalados. El espacio vacío, excepto por las magníficas ventanas. «Hola, mi amor», comenzó, su sonrisa calentándome a través del tiempo. «Si estás viendo esto, encontraste tu camino de regreso al arte, de regreso a la pasión que dejaste de lado por nuestra familia todos estos años». Toqué la pantalla suavemente, las lágrimas brotando. «He estado pensando mucho sobre el legado», continuó. «Lo que dejamos atrás, ¿qué marcas hacemos en el mundo? La mayoría piensa en el legado en términos de hijos o riqueza o logros, pero hay otro tipo de legado, la capacitación de las posibilidades en aquellos que amamos». Gesticuló hacia la habitación vacía a su alrededor. «Este espacio aún no está finalizado, pero en mi mente puedo verlo completo, lleno de luz y color y tus creaciones. Te imagino frente a un caballete, pincel en mano, finalmente dando forma a las visiones que has llevado dentro de ti durante todos estos años». Miré el retrato de la orquídea en mi caballete, impresionada por lo cerca que se alineaba con la imaginación de José. «Estructuré todo para darte libertad, Elena», continuó. «Seguridad financiera a través del acuerdo con el resort, protección de la interferencia de mis hermanos, un hermoso espacio para crear. Pero lo que haces con esa libertad, ese es tu legado para construir, no el mío para determinar». Se inclinó hacia la cámara, su expresión intensa. La casa, el invernadero, el estudio de arte, no son la herencia, son solo las herramientas. La verdadera herencia es la posibilidad, la oportunidad de volverte más plenamente tú misma sin restricciones. Pausé el video, abrumada por la profundidad de su comprensión. José me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Había visto a la artista dormida aún viva dentro de la profesora y madre en la que me había convertido. Cuando reanudé el video, su expresión se había suavizado. «Tengo una petición, aunque es tuya para aceptar o rechazar. En el armario detrás de esta habitación hay un gran lienzo que encargué antes del diagnóstico. Está en blanco, esperando. Cuando estés lista, verdaderamente lista, espero que crees algo para él. Algo que capture no solo lo que ves, sino lo que sientes sobre este lugar que me trajo de vuelta a mis orígenes y te llevará a tu futuro». El video terminó con su familiar despedida. «Hasta mañana, mi amor». Me quedé inmóvil por varios minutos, procesando sus palabras. Entonces, movida por un impulso, fui al armario de almacenamiento y encontré exactamente lo que él había descrito. Un enorme lienzo en blanco hecho a medida para la pared principal en la gran sala, el tamaño perfecto para crear una pieza central para el corazón de la casa. En las semanas siguientes,
mientras el otoño pintaba el paisaje en tonos dorados, hice innumerables bocetos tratando de capturar la esencia del rincón de las guacamayas y lo que representaba. Ninguno me satisfizo hasta una mañana, observando a Clara cuidar de las orquídeas en el invernadero, cuando algo hizo clic. La pintura tomó forma gradualmente, no un paisaje tradicional, sino una mezcla de elementos reales y metafóricos. La casa como existía ahora en el fondo, representada con precisión fotográfica. En el primer plano, una serie de capas translúcidas mostrando lo que había venido antes. La propiedad abandonada que José compró, la casa familiar de su infancia y, debajo de todo eso, la tierra antigua que había sido testigo de generaciones venir e ir. Uniendo estas capas temporales estaban dos figuras, una mujer y una joven, sus rasgos apenas sugeridos lo suficiente como para representar viajes tanto específicos como universales. Detrás de ellas, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, una tercera figura, un hombre con una orquídea azul en sus manos, ofreciéndosela a las otras dos. Cuando la pintura finalmente se completó, Teresa me ayudó a colgarla en su lugar designado en la gran sala. Clara se apartó, estudiándola con lágrimas en los ojos. Es papá, ¿verdad? Y nosotras. Ella trazó los caminos de las figuras con su dedo, en el aire. El pasado, el presente y el futuro de este lugar. Legado, dije simplemente. No lo que se deja atrás, sino lo que continúa hacia adelante. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde el porche de lo que ahora era verdaderamente mi hogar, sentí la presencia de José, no como un fantasma o un recuerdo, sino como una asociación continua. Él me había dado no solo una propiedad y seguridad material, sino una estructura para la reinvención. La libertad de descubrir en quién podía convertirse Elena Mendoza cuando ya no estuviera limitada por las circunstancias. El acuerdo con el resort proporcionaría estabilidad financiera para siempre. La casa evolucionaría de acuerdo con nuestra administración, y yo continuaría trayendo belleza al mundo a través de talentos redescubiertos, creando mi propio legado junto con el que José había preparado con tanto cuidado. Unos meses después, recibí una visita inesperada. El timbre sonó mientras yo estaba trabajando en el estudio. Teresa apareció en la puerta, con una expresión cautelosa en su rostro. Ricardo Mendoza está aquí, solo. Mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Tiene algún documento legal? No que yo haya visto. Parece diferente, menos arrogante tal vez. Dijo que solo le gustaría unos minutos de su tiempo. Consideré negarme, pero la curiosidad ganó. Lo veré en el porche. No lo invites a entrar. Ricardo estaba más delgado que la última vez que lo vi, las líneas alrededor de sus ojos más profundas. Se giró cuando abrí la puerta, su expresión sorprendentemente humilde. Elena, gracias por recibirme. ¿Qué puedo hacer por ti, Ricardo? Nuestro acuerdo fue bastante claro. No estoy aquí para impugnar el acuerdo. Miró la propiedad, luego de vuelta a mí. Estoy aquí para disculparme. De todas las cosas que esperaba, una disculpa estaba en el fondo de la lista. Crucé los brazos, esperando que continuara. En los últimos meses he hecho algo de reflexión sobre José, sobre nuestra relación, sobre las decisiones que tomé. Tragó saliva. No esperaba que ganaras. Debí haberlo esperado. José siempre fue el más inteligente de nosotros. Eso no es una disculpa, observé. Tienes razón, asintió. Pido disculpas por intentar quitarte esta casa, por intentar manipular a Clara. Por todos los años que hice la vida de José más difícil de lo que necesitaba ser. Lo miré, buscando signos de falsedad, pero solo encontré agotamiento y, posiblemente, un arrepentimiento genuino. ¿Por qué ahora? Tengo cáncer, dijo simplemente. Etapa 4. Mi pronóstico no es bueno. Pone las cosas en perspectiva. El eco de la enfermedad de José era imposible de ignorar. Siento mucho oír eso.
No vine a pedir simpatía. Vine porque mi hermano menor construyó algo hermoso aquí, y yo, en mi arrogancia y codicia, casi lo destruí. Sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Encontré esto en las pertenencias de nuestro padre. Pensé que tú o Clara podrían quererlo. Acepté el paquete con cautela. Dentro había una fotografía descolorida. 3 niños bajo un árbol enorme, el más pequeño, obviamente José, sosteniendo una pequeña orquídea en una maceta. Fue la primera que cultivó, explicó Ricardo. Antes de... Dejó la frase inacabada, la culpa visible en su rostro. Miré al joven José en la foto, luego al hombre roto frente a mí. ¿Quieres venir a ver el invernadero?, ofrecí, sorprendiéndonos a ambos. José cultivó algunas orquídeas realmente impresionantes. Por un momento pensé que se negaría. Entonces, con un asentimiento casi imperceptible, me siguió por la propiedad que una vez intentó robar. Mientras caminábamos entre las flores que su hermano había cultivado con tanto amor, vi a Ricardo de la manera en que José debió haberlo visto en los videos. No un villano a ser derrotado, sino un hombre atormentado por elecciones que no podía deshacer. El perdón no borraría el pasado, ni cambiaría el futuro. Pero tal vez era parte del legado también, la capacidad de elegir compasión cuando la venganza sería más fácil. Nunca sabré si el fantasma del arrepentimiento que llevó a Ricardo a mi puerta era genuino o solo otro acto calculado. Lo que sí sé es que cuando se fue, algo en el rincón de las guacamayas cambió sutilmente, como si un capítulo final se hubiera cerrado. Esa noche vi el último video de José. Él me sonrió desde la pantalla, sus ojos llenos de una paz que nunca noté cuando estaba vivo. Este es el final de nuestro viaje diario juntos, mi amor. 1 año de mensajes para guiarte a través de los primeros meses sin mí. Pero no es el final de nosotras. Hizo una pausa, mirando a la cámara como si realmente pudiera verme. Nosotras continuamos en las decisiones que tomarás, en el amor que compartimos con Clara, en la belleza que crearás de aquí en adelante. La casa que yo temí por tanto tiempo ahora es tuya para transformar. El secreto que guardé se ha convertido en tu regalo. La promesa que te pedí que hicieras se ha convertido en tu liberación. Sonrió una última vez. Nunca lo olvides, Elena. Siempre fuiste la verdadera fuerza entre nosotros. Hasta un día, mi amor. La pantalla se oscureció, y en el silencio que siguió, encontré no solo pérdida, sino también posibilidad. La casa que José me había pedido que nunca visitara se había convertido en mi hogar. Los secretos que él guardó se transformaron en mi fuerza. Y la promesa que él me había pedido que hiciera, solo para luego liberarme de ella, se había convertido en el camino hacia mi futuro. Me levanté y caminé hacia la gran pintura en la sala, observando las capas de pasado, presente y futuro que había retratado. José había hecho más que dejarme una propiedad. Me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí misma. La casa que él temía se había convertido en la casa que él amaba. Y ahora era mía para seguir transformándola, un día a la vez. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él la historia de traición y giro como nunca antes has visto.